A reflexionar en la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema ahí que es muy importante que usted lo pueda tener presente, es recuperando la esperanza. Está basado en Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19. Dice la escritura en el versículo 17 de Habacuc, dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. No sé cuántos de ustedes han leído el libro del profeta Habacuc. Realmente es un libro muy interesante. Es un profeta que recibe una visión de Dios sobre lo que viene para el pueblo de Judá. Y a raíz de esa visión, el profeta entra en una plática con Dios. Y es una plática muy intensa, muy emotiva. Si usted empieza a leerlo desde el capítulo 1, se va a dar cuenta que Habacuc está muy emocionalmente muy alterado cuando está hablando con Dios. Y es muy interesante lo que este libro describe. Y de esta historia que hemos tomado este párrafo del capítulo 3, yo pensaba en la esperanza y lo importante que es que nosotros no perdamos la esperanza, y que si ya algunos estamos claudicando, estamos decayendo en la esperanza, que podamos recuperarla. Hay muchas personas en este mundo sin esperanza. Y sabe que cuando uno pierde la esperanza, uno no tiene motivos para vivir, ni no tiene razones positivas para existir. Y se vuelven personas con sentimientos y pensamientos negativos y suicidas. Hace un tiempo se daba una noticia muy trágica de una persona que se le quemó toda su casa. Se quemó totalmente su patrimonio que había hecho por muchos años. Y cuando se le quemó su casa, muchas instituciones y muchas personas conocidas le ayudaron a esta pareja a poder reconstruir su casa. Y lo hicieron, reconstruyeron de nuevo su casa. Pero 4 meses después volvió a suceder otro incendio en su casa. Y a los 4 meses se les quemó absolutamente todo. Y una de las frases que decía esa persona, que se quedó por ahí sentado con su cabeza inclinada al piso, decía: todo se acabó, ya no tengo nada más en esta vida. Y decía: no tengo esperanzas, ya no tengo fe para seguir adelante. Y eso es doloroso cuando alguien dice eso. La historia de Habacuc es una historia donde hay mucha desesperanza, porque Dios le habló al profeta, y Dios le dijo al profeta Habacuc que venía un juicio muy grande para Judá. Y Dios le dice que a raíz de la maldad en el pueblo, a raíz del pecado del pueblo, iba a venir un juicio sobre este pueblo. Y le dice Dios a Habacuc: yo he levantado a una nación, a la nación babilónica, a los caldeos, para que vinieran a hacer el azote del pueblo de Judá. Los babilonios eran crueles, era un ejército de gente muy malvada. Y los israelitas los conocían muy bien, conocían la crueldad de este ejército babilónico, que en ese tiempo estaba comenzando su gran imperio, que se consolidó con Nabucodonosor y muchos otros gobernantes que hubieron en Babilonia. Y cuando Habacuc escuchó la profecía que Dios le dio, entonces Habacuc se puso tan triste y tan desesperado
Y él habla con Dios, le dice: Señor, ¿por qué vas a usar esa gente? ¿Por qué vas a hacer esto contra tu pueblo? Y aunque Habacuc sabía que su pueblo había pecado, porque él lo reconoce, dice la Biblia. Y Dios claramente le dijo: esto es consecuencia del pecado que han cometido. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender y reconocer que el pecado siempre nos va a provocar graves consecuencias. Por eso es que tenemos que luchar contra el pecado, contra lo que no es correcto, contra lo que es malo, contra lo que no agrada a Dios. Usted y yo tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos para que podamos no vernos enredados en una situación que nos vaya a traer consecuencias lamentables y desastrosas. Así estaba el panorama en el tiempo de Habacuc. Así que Habacuc, cuando Dios le dice lo que va a suceder con el pueblo de Judá, parece que todo se le desplomó. Se vino abajo su ánimo, se vino abajo sus expectativas, todo su entusiasmo. Y él, después de hablar los primeros 2 capítulos, es una plática con Dios, muy acalorada. Habacuc le hace preguntas a Dios y le pide a Dios que le responda, y Dios le explicó. Dios le dio las respuestas a este hombre. Pero en el capítulo 3, Habacuc toma una actitud muy positiva y muy correcta. Él vino a la presencia de Dios y oró. Y mire lo que dice. Quisiera que hagamos 3 reflexiones sobre este tema esta tarde. Habacuc se metió en la presencia del Señor y dice en el versículo 1 del capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: oración del profeta Habacuc sobre Siquinot. Y dice el versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mire cómo empieza Habacuc. Ahora que él sabe lo que viene, ahora que él sabe que lo van a invadir los babilonios y que vienen con todo. Vienen era gente que era terrible cuando conquistaban un país, cuando agarraban una ciudad. Así que Habacuc está lleno de miedo y él viene a orar con temor. Él empieza a orar a Dios y le dice honestamente a Dios, le dice a Dios: yo tengo miedo de lo que viene, le dice Habacuc. A mí me da temor lo que va a pasar. Y Habacuc sabía que si Dios se lo había revelado, eso se iba a cumplir, que eso no iba a quedarse como profecías que han dado muchas personas, como predicciones que hacen personas que pues hay en el mundo, que supuestamente tienen ellos, según ellos, facultades de ver el futuro. Pero cuando Dios profetiza algo, eso es seguro que se cumpla. Y dice aquí que el profeta Habacuc está angustiado. Y sabe que cuando uno ora, la oración nos lleva por un proceso. La oración tiene un proceso bien glorioso. Aquí Habacuc dice que cuando empieza a orar con miedo, porque él sabía que no era algo que iba a ser fácil de sobrellevar lo que iba a venirle a aquel pueblo. Él empieza a orar con mucho temor, y es que el miedo es de alguna manera natural en el humano. Aquel que presume de no tener miedo a nada está mintiendo, porque todos hemos tenido miedo a algo o tenemos temor de algo en algún momento. Dejaríamos de ser humanos si no tuviéramos temor a algo. Aquel, como le digo yo, que puede presumir de no temerle a nada, es muchas veces la gente más temerosa, que quiere disfrazar sus miedos declarando que no. La verdad que como humanos podemos tener, pero mire la oración del profeta. El profeta le dice a Dios en medio de su miedo, le dice a Dios: avívanos, Señor. Inyéctanos de tu presencia, inyéctanos de tu poder en estos días de crisis, inyéctanos de tu fortaleza en estos días críticos. Y eso que el profeta oró en aquel tiempo, también es lo que estamos haciendo como iglesia nosotros en estos días. En estos días difíciles estamos pidiéndole a Dios que avive su obra, que la flama de la iglesia,
que la llama de la iglesia pueda estar encendida en un nivel mucho más alto hoy. ¿Por qué? Porque si no, nos va a agobiar el terror, nos va a atrapar el miedo, nos va a agobiar la adversidad que nos está golpeando. Ahorita hay problemas por el virus, hay problemas con la economía, hay problemas con la familia, hay problemas con la salud, hay problemas políticos, hay problemas con también como la tormenta que tenemos ahorita circulando en nuestro país, de tal manera que hay muchas cosas. ¿Y qué es lo que tenemos que clamar? Señor, aviva tu obra. Con todo y el temor que humanamente cualquiera puede tener frente a algo que amenaza su vida, amenaza su salud, amenaza su seguridad. Pero el temor no nos va a detener. Y aquí le dice el profeta: yo quiero pedirte, Señor, que avives tu obra. Aviva tu obra, Señor. Inyecta de tu presencia, inyecta de tu poder. Que estos no sean días en los que la iglesia baje la guardia en ningún momento, sino que la iglesia sea levantada como una unción gloriosa, con un poder extraordinario. Somos conscientes que hay decadencia espiritual en algunos casos. Somos conscientes que hay personas que están en un nivel espiritual bien bajo. Pero este es un momento en el cual podemos recobrar energía, retomar fuerzas que Dios ponga de su vida en su iglesia. Porque avivar significa inyectar vida. Y quizás muchos estamos, como dijo el profeta Isaías, que hay personas que son como el pábilo de una linterna o de una candela que está por apagarse. Ese pábilo que ya casi está humeando, dijo el profeta Isaías. Dios no va a apagar el pábilo que humea, ni va a quebrar la caña cascada. Y la caña cascada es aquella caña que está con lacra, que ya casi se quiebra. Y dice la Biblia, haciendo la comparación, de que si nosotros nos acercamos a Dios, probablemente no estamos en un buen nivel cristiano o espiritual, pero podemos decirle a Dios: Señor, enciéndeme. Yo quiero recuperar esa energía, quiero recuperar esa pasión, ese amor, esa entrega, esa búsqueda. Yo quiero restaurar en mi vida. Yo no quiero estar cabizbajo en esta situación. Yo quiero recuperar ese terreno perdido espiritualmente. Como dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones: devuélvenos, le dice al Señor, devuélvenos, oh Jehová, ese gozo como en aquellos tiempos. Que Dios pueda traer ese refrigerio espiritual a nuestra vida, que Dios pueda traer esa alegría, ese regocijo en la vida cristiana en medio de estos tiempos. Que Dios ponga de su vida en nosotros. Debemos de clamar por eso con todo nuestro corazón. Necesitamos estar ardiendo con la presencia del Señor, fortalecidos en Él. Y como toda persona que ora en tiempos difíciles, que ha perdido el ánimo, que ha perdido la esperanza, la oración del profeta inicia con temor. Y mire cómo es el proceso de la oración que hace el profeta Habacuc. Empieza orando con miedo, como muchos de nosotros hemos doblado rodillas en momentos muy duros, en momentos muy apremiantes. Hemos tenido que doblar las rodillas llenos de miedo, llenos de angustia, llenos de dolor, con lágrimas en nuestros ojos por la preocupación de lo que estamos viviendo. Pero el profeta le dice en el versículo 2, le dice algo que me encanta a mí, a Dios. Primero le dice a Dios: estoy con miedo, Señor. Avívanos, para que el miedo no supere mi fe, mi certeza de que tú estás conmigo, para que la debilidad no me vaya a hacer traicionar mis convicciones. Avívame. Yo no sé si usted puede decirle a Dios hoy también: Señor, aviva mi vida, aviva mi espíritu cristiano, aviva mi corazón, lléname de esa doble porción como pidió el profeta Eliseo. Hoy no es la porción que necesitamos, sino una doble o triple porción en estos tiempos tan duros. Pero Dios lo va a hacer. Él solo está esperando que nosotros se lo pidamos. Pero hay algo que incluye el profeta, que es bien precioso en el versículo 2. Y le dice al Señor en la parte final del versículo 2, le dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Y sabe que esto sí es glorioso. Primero, el hombre declara su temor, describe que hay miedo en él. Eso es lo humano. No podemos aparentar no tener temor a nada, aunque hay personas que sí lo quieren presumir y que sí quieren dar a entender de
de que no temen a nada. Y la realidad es que no hay humano que no tenga temor. Pero la segunda cosa importante que el profeta en la oración que le hace a Dios le dice: acuérdate en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Y sabe qué es lo que el profeta le está diciendo a Dios con esa frase? Le dice a Dios: merecemos lo que viene. Merecemos pasar por todos estos problemas. El que vengan los caldeos, el que vengan los babilonios y nos van a golpear duro y nos van a hacer pasar un tiempo muy amargo, muy difícil. Lo merecemos, Señor, le dice. El profeta no esconde la responsabilidad personal que él siente y sabe que tiene. Y yo creo que todos nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto también, siempre que oramos. Tenga cuidado, o tengamos cuidado todos nosotros, que cuando venimos a presentarnos delante de Dios no le digamos: Señor, acordate que yo soy un hombre muy fiel a ti. Señor, yo soy una persona que no fallo, que no peco. Tengamos cuidado, porque esas declaraciones no son honestas, esas declaraciones no son sinceras y no son reales, no son verdaderas. Y cuando Dios escucha a alguien orar que no reconoce sus fallas, yo creo que Dios no toma en cuenta nada de esa oración porque no está siendo honesto. Y una de las claves para ser escuchado por Dios cuando oramos es ser sinceros. Una de las claves para ser escuchado por Dios es cuando somos honestos al orar. Y el profeta le dice a Dios: Señor, en la ira acuérdate de la misericordia. Porque lo que le está diciendo es: Señor, la palabra misericordia es recibir de Dios la ayuda que no merecemos. A pesar de que nosotros hemos hecho tantas cosas malas, sin embargo Dios nos extiende su mano y nos ayuda. Pero el profeta lo reconoce y le dice a Dios en este momento de ira que tiene razón, le dice el profeta. Y Dios le dijo al profeta: yo voy a usar el recurso de los caldeos para traer juicio, para corregir el problema de Judá. Y es que Dios se vale de cualquier recurso. Dios usa cualquier medio o permite cualquier situación en la vida con el propósito de llegar a nuestros corazones y arreglar lo que no está bien. Hay muchas cosas, como mucha gente lo dice en el mundo, dicen ese dicho: no hay mal que por bien no venga. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los romanos, sí, en el capítulo 8, el apóstol dice: y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y por qué dijo eso? Porque algunas veces lo que vivimos, lo que enfrentamos, las cosas que experimentamos son negativas. Pero de eso hay algo muy bueno. Pero en todo eso hay algo muy positivo. Porque de todo eso habrá algo bueno al final que nos quedará como una lección y como un aprendizaje que nos va a servir toda la vida. Y el profeta le dice a Dios aquí: solo te pido, Señor, en este momento de ira, en este momento en el que has permitido que pase esto, que Dios está permitiendo que sucedan estas cosas, porque todo esto que está pasando actualmente, hoy en este siglo que vivimos, Dios lo está permitiendo. Dios ha permitido que pase, que sucedan estas cosas. Y el profeta le dice: ya que tú vas a permitir que los caldeos vengan, ten misericordia de nosotros. Y sabe que cuando uno pide misericordia, entonces le tocamos el corazón a Dios. Porque Dios en su misericordia mira nuestras necesidades y mira nuestras debilidades y actúa para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y qué bueno es que hoy nosotros comprendamos que para recuperar la esperanza que muchas veces perdemos, en el tiempo entre más va prolongándose esto, muchos van perdiendo la esperanza. Mi negocio se va a arruinar, mi vida está mala, mi situación está cada vez más peor y vamos en un deterioro. Pero ¿cómo podemos recuperar nuestra esperanza? La esperanza es la expectativa de un futuro bueno. La esperanza es la expectativa de un futuro de triunfo. La esperanza es la expectativa de que mi mañana será maravilloso. Y yo no sé si usted tiene una esperanza viva. Yo no sé, el apóstol Pedro dice que todos los que creemos en Dios, dice la palabra, que tenemos una esperanza viva. Y es viva porque es una esperanza real. Muchas personas tienen esperanzas muertas. Muchas personas cifran su futuro bueno a cosas que realmente no tienen
ninguna solidez ni ninguna posibilidad de que les ayuden y les saquen adelante. Sin embargo, tú que confías en el Señor, te digo esta preciosa tarde, tu esperanza es viva porque Cristo está vivo. Y si Cristo vive, tu esperanza en Él tiene una segura y oportuna respuesta, esa confianza que has puesto en Él, que Dios se va a glorificar. Entonces, este hombre le dice a Dios: Señor, acuérdate en la ira. Merecemos lo que va a pasar. Somos merecedores de lo que está sucediendo. Porque, estimados, es triste cuando muchas personas reclaman a Dios por lo malo que sucede. Mucha gente reclama a Dios por lo que sucede, pero no se ponen a pensar en sus groserías que le dicen a Dios, en el tipo de vida que llevan. Mucha gente reclama a Dios, pero no se ha puesto a pensar en su gran indiferencia, en su actitud de desprecio a Dios. Entonces reclaman a Dios por las situaciones que viven, pero no reconocen sus malos actos. Pero qué bonito le suena al oído de Dios. Qué bonito le sonó al oído de Dios cuando el profeta Habacuc le dice a Dios: en tu ira, Señor, en esto que vas a permitir, en esta situación negativa que vamos a vivir y que vamos a pasar, ten misericordia de nosotros. Hay personas que erróneamente le piden a Dios justicia. Y yo le voy a decir una cosa: tenga cuidado cuando usted le pide a Dios que haga justicia, porque si Dios va a hacer justicia, lo que justamente merecemos es la condenación, es sufrir aún más de lo que hemos sufrido. Así que hagamos como hizo aquel ciego llamado Bartimeo, que Jesús iba por la calle y él le gritó al Señor y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Porque la misericordia es la parte que en el corazón de Dios le hace ver nuestro dolor y se compadece de nuestra necesidad y nos ayuda a pesar de no merecerlo. Así que este hombre, inteligentemente en su oración, lo primero que hace es que él viene y le comenta a Dios sus miedos, le comenta a Dios su preocupación y le dice a Dios: avívame, porque estoy con miedo en este momento. Ahorita siento que me tiemblan todas las partes de mi cuerpo. Ahorita me siento amedrentado, le dice el profeta a Dios. Empecemos con honestidad delante de Dios cuando oramos. Siempre que oremos con sinceridad, el oído de Dios va a estar abierto al 100%. Pero siempre que escondamos la realidad ante los ojos de Dios o pretendamos no decirle a Dios la realidad de nuestra vida, Dios estará lejos de nosotros y no le pondrá atención a nuestra oración. Pero aquel hombre empezó bien su oración. Le dice: tengo miedo, Señor. Aviva mi corazón, aviva la obra, Señor. Él sabía que la gente de Judá se iba a deprimir y quizás algunos iban hasta a renunciar a la fe al saber que los caldeos venían y que Dios iba a permitir eso para azote y castigo por sus malas procederes. Pero luego el profeta le dice a Dios: en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Es decir, le dice a Dios: castíganos, Señor, pero acuérdate que somos tan débiles, no se te vaya a pasar la mano, le dice. Apriétanos hasta donde tú quieras, pero tú sabes hasta dónde podemos resistir. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Él dijo: porque no nos ha venido una prueba que sea más grande a nuestra fuerza. Porque Dios, que nos conoce, Él irá probando hasta dónde podemos, y Él lleva su propósito en todo esto que estamos viviendo. Así que en esta preciosa tarde yo le animo. Primero, para recuperar la esperanza, la oración siempre ha empezado en ese nivel, con temores, con ansiedad, con angustia, con incertidumbre. Pero luego, cuando pasamos a la confesión y a la sinceridad delante de Dios, las cosas van cambiando. A tal manera que aquel hombre que empezó con temor, pasó del temor a la fe. Y ahí es donde él llega a declarar lo que dice el versículo 17 que hemos tomado aquí, que tomamos al inicio, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los trabajos no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. ¿Cómo es que este hombre empezó con miedo?
luego confiesa la realidad que él sabe que han vivido como pueblo ante los ojos de Dios. Pero ahora pasó del temor a la fe, pasó del miedo a la esperanza. Y ahora lo que está declarando es que él le dice a Dios: Señor, yo creo y tengo la esperanza plena de que tú nos vas a sacar de esto. Él ve que los caldeos vienen, un ejército agresivo. Dice la Biblia que eran malvados este ejército de los caldeos, y venían ya contra ellos y sabían que iban a arrasar, iban a maltratar, iban a dañar, iban a matar a muchas personas en ese periodo de la invasión caldea. Pero de empezar a orar, cuando está terminando su oración, él ya no está con miedo. Y por eso es que a ustedes lo motivamos a buscar a Dios, lo motivamos a doblar rodillitas, a buscar la presencia de Dios, porque todos hemos experimentado lo que experimentó el profeta Habacuc. Hemos doblado rodillas muchas veces llorando porque sentimos el dolor por el problema, por la angustia, por la dificultad, pero cuando nos hemos levantado con una actitud de fe, de esperanza y de confianza en Dios. Y eso es lo que está pasando. Cuando el profeta se da cuenta que la presencia de Dios está con él, entonces él declara con fe que Dios los va a salvar, que Dios los va a sacar, aunque va a haber una invasión dolorosa, aunque van a sufrir agravio, aunque van a sufrir una cantidad de situaciones. Y eso es lo glorioso, que cuando usted tiene fe, cuando usted tiene esperanza, mira cosas que otros no ven. Hay gente que vive sin esperanza, que solo ve el hoyo, el cementerio, ve la fatalidad. Hay mucha gente que así está viviendo. Está mirando solo la desgracia, pero los ojos de la fe nos hacen ver más allá. El profeta estaba consciente que venía un ejército agresivo y cruel, pero sabe él que Dios va a estar con ellos. Y él en su oración le dice a Dios: castíganos, Señor, pero acuérdate de la misericordia. Señor, tú sabes hasta dónde resistimos, tú sabes hasta dónde vamos a aguantar. Señor, le dice, merecemos la disciplina, merecemos ser castigados, pero por favor ten misericordia para que podamos aguantar lo que venga. Yo quiero pedirte, Señor, fortaleza en este momento. Y por eso él declara, entonces, dice el profeta Habacuc: aunque no haya fruto en las vides, aunque los corrales queden vacíos, aunque falte el producto del olivo, con todo, dijo el profeta, yo me alegraré. ¿Y sabe qué es lo que está pasando a esa altura ya? Ese es el proceso de la oración. La oración nos lleva del temor y nos lleva hasta la esperanza. La oración nos lleva de la duda hasta la fe. La oración nos lleva del temor a la esperanza. Y por eso hoy estamos hablando, recupere la esperanza. La esperanza es que yo creo que mañana voy a estar mejor. La esperanza es que yo creo que el futuro lo tiene seguro en Dios, en sus promesas, en su palabra. Pero hay un proceso. El hombre fue sincero desde el principio. El hombre fue honesto y el hombre reconoce que merecen ser castigados. Aprende a ver esperanza hoy, estimado. Miremos esperanza en estos días. Miremos con expectativas buenas el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos más allá de lo que estamos viendo ahorita. Porque nosotros sabemos que después de todo esto, Dios tiene ya todo, una cantidad de obras que Él va a hacer a favor de nosotros, como lo está haciendo ahorita. Pero la esperanza es la que tiene que resurgir. Tenemos que recuperar esa esperanza y declararla. Mas la senda del justo, dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora. Yo no sé si usted cree eso para su vida. La senda del justo no es hacia atrás, es hacia adelante. La senda del justo va hacia adelante en victoria, batallando, peleando, sí, contra muchas cosas, pero venciendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos somos vencedores de lo que estamos ahí? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo soy un vencedor, yo tengo esperanza, yo no estoy desesperanzado? Sí, ha habido temor, sí, y yo reconozco que el mundo merece pasar por estas tribulaciones. Merecemos como humanos, porque somos malos como humanos, porque no somos las personas
que Dios quiere que seamos. Y el profeta se lo dice a Dios. Acuérdate en la ira. Le dice, acuérdate en este castigo, esta disciplina. En este tiempo que tú vas a permitir difícil. Yo reconozco que lo merecemos, le dice. Pero yo sé que vas a tener misericordia. Y eso es lo glorioso de Dios. Satanás toma a la gente y la destruye. Dios disciplina para mejorar a las personas, no las destruye. Sin embargo, ¿cómo vamos a responder nosotros? En este momento necesitamos mirar al futuro y mirarlo con esperanza en Dios. Así como Habacuc, después de que empezó su oración muy asustado, muy amedrentado, como nos hemos arrodillado muchas veces, cuando nos llegan los problemas de la vida, hemos doblado las rodillas y hemos derramado lágrimas, hemos desahogado el corazón, los sentimientos en el trono de Dios. Pero cuando ya hemos tenido un tiempo de estar orando, empieza la esperanza a levantarse. Porque al final, cuando tú clamas, el final del proceso de la oración es tener un corazón lleno de fe, de esperanza y de seguridad de que Dios estará ahí. Y dice, aunque la higuera no florezca. ¿Saben que Judá era una población que eminentemente dependía de la agricultura? Era una población que dependía mucho del cultivo. Y son las cosas que Habacuc menciona. Probablemente, dice Habacuc, que en esta invasión no habrá alimento porque se lo van a robar, lo van a destruir. Las ovejas, las vacas quizás se las van a llevar, van a arrasar con lo que tenemos. Pero a él ya no le importa si le quitan las vacas, si le quitan las ovejas, si pierde lo material. A él ya no le importa eso, porque sabes una cosa, estimado hermano. La pérdida más grande no es que se te pierdas tu casa, que pierdas tu dinero. Tú vas a estar en real bancarrota cuando pierdas tu esperanza y pierdas tu fe en Dios y Dios no esté contigo. Pero mientras Dios esté contigo, yo te aseguro entonces que podrás declarar, como dijo este hombre, aunque no florezca la higuera, aunque las vides ya no den fruto y aunque los corrales se queden vacíos, yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque dependemos de Él, estimados. Porque eso es esperanza, eso es fe en Dios. Nosotros dependemos de Él. Mientras no se pierda la esperanza y la fe en Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Óyeme bien esto, por favor. Todo va a caminar bien mientras tu fe y tu confianza en Dios esté. El profeta reconoce que va a tener muchos problemas, que van a haber pérdidas. Pero él le dice a Dios, yo sé que dependemos de ti. Y sabe que el profeta le dice a Dios, quizás nos quedemos sin nada en nuestras manos. Quizás nos quedemos sin nada. Pero si Dios está con nosotros, aunque no tengamos nada. Dios es el único ser. Oye bien con lo que quiero terminar esta reflexión. Dios es el único ser al que le podemos traer nada y de la nada hace cosas extraordinarias. De la nada Dios hace cosas gloriosas. Nadie puede hacer, con la nada puede hacer algo, humanamente hablando. Pero Dios puede hacer de la nada. Y Habacuc sabe que podría ser que arrasen con todo y los dejen totalmente sin nada. Pero él se atrevió a decir, Señor, aunque las vacas ya no estén, aunque las ovejas sean quitadas, aunque el fruto sea robado y destruido, no me interesa. Porque yo voy a buscarte a ti. Y si yo te busco, aunque ya no haya nada en mis manos, tú con la nada sabes hacer mucho. Así que eso es lo que te animo a creer. Levanta esa esperanza, recupera la esperanza en Dios. No vas a fracasar, no te vas a hundir, porque cerca de ti está el que levantó a Pedro cuando se estaba hundiendo en las aguas de aquel mar tempestuoso. Así que hoy, esta tarde, tómate de la mano del Señor. Seamos honestos con Dios como lo fue Habacuc. Señor, le dijo, yo tengo miedo de lo que está pasando. Pero luego le dice, Señor, merecemos lo que está pasando, pero acuérdate de tu misericordia. Y al final le dice, él ya elevó su fe.
Al final el hombre ya tiene esperanza, tiene expectativas del futuro extraordinario. Así que le dice, no importa lo que pase. Si me quedo sin nada, yo te voy a poner la nada en tus manos. Y de la nada, tú vas a hacer cosas extraordinarias. Así que esta tarde yo quiero animarles a que oremos. Quizás es muy poco lo que tenemos ya, pero Dios se glorificará, Dios hará cosas tremendas. Aunque sea muy poco, Dios te va a levantar y Dios se va a glorificar. Bendito Padre.